Buenas tardes, un gusto saludarlos. Agradecemos la presencia y el interés por su participación en estos conversatorios en línea organizados por la Dirección General del Deporte Universitario, titulados Los Valores del Juego Limpio. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el tema del papel del deporte en la construcción de las identidades nacionales. Nos acompaña en esta ocasión la maestra Fernanda Ramírez y el doctor Arturo Ruiz Sánchez. Agradecemos su presencia. Soy Liliana Estrada, también colaboradora de la Dirección General del Deporte Universitario, del Centro de Estudios del Deporte, y estaré moderando esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Y pues quisiera también presentar a la maestra Fernanda Ramírez. Ella es profesora e intérprete, es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y actualmente se encuentra realizando su doctorado en la misma institución. Sus temas de interés son el nacionalismo, la derecha, cine, televisión y medios de comunicación. Maestra Fernanda, bienvenida y un gusto tenerla con nosotros. El doctor Arturo Ruiz Sánchez es médico cirujano y maestro en sistemas de salud por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es presidente de la Asociación de Charrería de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es coordinador de análisis y concertación de la Secretaría de Prevención de la UNAM. Doctor Ruiz Sánchez, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bueno, para empezar a hablar sobre el tema del papel del deporte en la construcción de identidades nacionales, consideremos que el deporte promueve el sentido de pertenencia, unificando a los ciudadanos bajo una misma bandera y brindando orgullo a través de los éxitos internacionales. Promueve el sentido de pertenencia, unificando a los ciudadanos bajo una misma bandera y brindando un orgullo a través de los éxitos internacionales. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos o en los campeonatos mundiales. Promueve también el sentido de pertenencia, unificando a los ciudadanos bajo, como les decía, una misma bandera y brindando este orgullo. Tenemos el ejemplo en Sudáfrica y el rugby con Nelson Mandela en la Copa Mundial de 1995. Lo vimos como un momento clave en la reconciliación de un país dividido por el apartheid. También, por ejemplo, en Brasil, el jogo bonito, que el fútbol pues es como una filosofía deportiva en una representación del espíritu brasileño. Tenemos en México la charrería y bueno, para ustedes como especialistas, les doy el uso de la palabra para que puedan compartirnos también su experiencia y conocimientos sobre la construcción de identidades nacionales con el deporte. Muchas gracias. Aquí le cedo la palabra a la maestra Fernanda, por favor. Sí, bueno, es como usted menciona, Lilian, sirve para unificar, como reconciliación, como menciona en el caso de Sudáfrica, pero también, y es un poco como lo vamos a ver en el caso indio, también puede reforzar, o sea, puede ser una herramienta de inclusión y de integración nacional, la creación de una identidad nacional, especialmente en contextos de países, que sufrieron colonización hasta muy recientemente, pero también debido a ciertas circunstancias históricas, también puede retener o puede replicar ciertas estructuras o dinámicas sociales de discriminación o de complicidad, dependiendo de ciertas circunstancias políticas del momento. No se oye. Perdón. Si nos quiere comentar algo de este intro, por favor. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación, decirles que es muy agradable compartir la experiencia que tenemos nosotros con la charrería en un foro como este. Y pues sí, coincido totalmente con lo que se acaba de comentar. La charrería, bueno, pues es un ejemplo
claro de esto es nuestro vínculo con Deporte UNAM, pues es la parte deportiva de la charrería, pero la charrería tiene muchos otros elementos que tienen que ver con la identidad nacional. De hecho, pues es algo que nace, que se desarrolla en nuestro país y que, de hecho, en algunos momentos de la historia también, como una iniciativa gubernamental, se utilizó para fomentar esta identidad nacional, impulsando, por ejemplo, las películas que todos conocemos de los 40 y 50, ¿no? Entonces, el deporte tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas que vale la pena, que ayuda a la formación integral de las personas, a la madurez de los jóvenes, y si aparte puede ayudar con aspectos positivos de formación de identidad nacional, creo que es algo muy importante y algo positivo que podemos desarrollar a lo largo de esta plática. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si la doctora Fernanda tenía por ahí una presentación, si gusta compartirla para poder ya hablar sobre especialmente el tema de India. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, sí, yo les voy a hablar un poco sobre la historia del deporte en India y cómo se encuentra muy vinculado con la formación de la identidad nacional, especialmente en los estados independientes. Esto aplica no solo a India, sino también, como vamos a ver más adelante, también afecta a la vecina nación de Pakistán, debido a ciertas circunstancias históricas. Y bueno, si bien en el subcontinente, que es la región en la que se encuentra sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh, han existido deportes y juegos, ¿no? A lo largo de milenios, como menciona aquí, el kabaddi y el kho-kho, que ambos son deportes autóctonos que ya se jugaban desde hace siglos y actualmente el Estado Nacional e Independiente los retoma justamente como parte de este bagaje cultural, ¿no? Se practican de manera profesional, incluso el kabaddi se practica, es un deporte reconocido en los Juegos Asiáticos. Pero realmente la idea del deporte, como la entendemos tanto en México como en la India contemporánea, pues realmente se da a partir de la llegada y el periodo de colonización inglés, ¿no? El Raj británico, por supuesto los ingleses cuando llegan a principios del siglo XVII, llegan ellos con sus propios juegos, ya para ese momento pues el rugby, el fútbol, el cricket estaban en desarrollo, todavía no adquirían sus formas finales, aunque el cricket sí tiene una historia un poquito más larga, ¿no? En ese sentido, y servía como manera de pasar el tiempo para los administradores, la gente que estaba en los fuertes militares, etcétera, ya cuando la corona toma posesión directa del Raj británico. En un principio fue la Compañía de las Indias Orientales, y también con una idea de mantener justo esta idea de identidad inglesa en un territorio ajeno, con circunstancias climáticas y geográficas muy diferentes al lugar de donde ellos venían originalmente. Entonces el cricket, el rugby se utilizaba justo como para socializar entre ellos, mantener un sentido de comunidad de los ingleses dentro de India, aunque formaron clubes exclusivos, clubes deportivos, donde también se reunían a beber, a platicar, etcétera. Muy pronto en el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, las élites indias, los príncipes, los rayas, y también las personas de las castas y las clases más altas, los brahmines en el caso de los hindús, también empezaron a formar estos clubes, ¿no? Y empezaron a practicar estos deportes, un poco sí para culturizarse, para conocer y tomar ciertas características de la cultura del colonizador, ¿no? Pero muy prontamente, justamente esto que adquieren y que les imponen hasta cierto punto los ingleses como manera de fomentar valores ingleses victorianos, lo utilizan ellos como para crear un sentido de comunidad. Entonces, desde mediados, finales del siglo XIX, se empiezan a formar clubes. Muchos de estos se dividían en líneas religiosas, entonces estaba el club de los parsis, el club de los hindús, y organizaban partidos en contra de los ingleses. Ya conforme se fueron incorporando más comunidades a finales del siglo XIX y el XX, entonces empiezan a competir en mini torneos, especialmente en la presidencia de Bombay, la actual Mumbai, y organizaban sus torneos, ¿no? También es importante destacar que a partir de la década de los 20, justo con esta idea, para esto, en todo este contexto,
está el proceso de independización, ¿no? Desde finales del siglo XIX se forma el Congreso Nacional Indio, que fue esta gran organización panindia, que se estaba organizando para demandar más derechos políticos, mayor autonomía, autogobierno, lo cual fue incrementando gradualmente hasta culminar, pues, con la independencia, ¿no? En 1947, pero unos 20 años antes de que eso ocurriera, India organiza su primer comitiva olímpica para los Juegos Olímpicos de 1920 y compiten como India dentro de los Juegos Olímpicos. Fue la primera colonia británica que logró hacer eso. Ganaron torneos, ahí también se empezaron a destacar como jugadores de hockey de pasto. Tanto el cricket como el hockey pues llegan con los ingleses. El cricket, aunque no, sí se vuelve muy importante y a finales del 19 ya empieza como a permear en otros grupos sociales, ya no se queda solo dentro de las élites y las grandes ciudades. Realmente es el hockey de pasto en este momento y todavía una parte del siglo XX que se va a tomar como el deporte nacional, aunque no oficialmente, de facto, era el deporte en el que ellos más destacaban, ¿no? Entonces, y ahí no había esta idea de el club de cricket de los parsis, de los hindús, de los musulmanes, ahí era all India, ¿no? O sea, todas las comunidades indias participaban como un equipo en estos Juegos Olímpicos y Juegos subsecuentes. También en este momento el cricket, aunque no tenía un torneo como tal, se organizaban test matches, partidos de prueba, que eso sí se organizaban entre la selección india y la selección inglesa, entonces también hicieron tours por Europa, jugaron contra los ingleses, varias veces les ganaron, entonces eso va generando un sentido de confianza, ¿no? De la comunidad y pues de que pueden hacerle frente a los colonizadores, ¿no? Aunque no sea como una batalla como tal abierta, ¿no? Después, como mencioné, en 1947 se da la independencia de India y Pakistán. Este gran territorio que vemos en el mapa, el Raj británico, pues se divide en dos países, ¿no? Por distintas circunstancias fue un proceso muy largo en el que las identidades religiosas fueron muy importantes como para generar este sentido de identidad adentro de este mundo panindio, ¿no? Tan heterogéneo, lo cual llevó a diferencias y se creía que India tenía que ser un país para hindús y Pakistán tenía que ser un país para musulmanes, lo cual provocó una migración enorme. Entre 1947 y 1948 se movieron millones de personas a lo largo de una enorme frontera y aunque oficialmente es el 14 y el 15 de agosto respectivamente los días de la independencia de cada uno de estos países, pues fue, digamos, también un evento muy trágico, porque aunque ya fueron libres de los ingleses, pues fue un baño de sangre, básicamente, ¿no? Entre las múltiples comunidades hubo persecuciones, se quemaban trenes, y debido a una disputa territorial que existe hasta hoy día entre India y Pakistán, en un territorio que comparten frontera, digamos, desde que nacen estos dos países se encuentran en guerra. Han tenido 3 guerras hasta el momento, desde 1947 y esta fue la primera, ¿no? Desde que se independizan, ya vamos a la guerra. Esto, en el caso del deporte, pues reafirma, ¿no? Esta necesidad de identidad dentro de ambos países, especialmente en los dos se juega muchísimo el cricket, entonces ahí hay una gran rivalidad, ¿no? Que existe entre la selección india y pakistaní, y es, digamos, de nuevo, se traslada la batalla a un lugar pues, con menos consecuencias, ¿no? Materiales y de vida, aunque la verdad es que son personas bastante apasionadas de ese juego. Podemos pensar un poco como los argentinos con el fútbol, ¿no? O los brasileños, en este nivel de afición tienen ellos. Y bueno, como mencionaba, todavía hasta esta década, hasta la década de los 60, la selección india era muy buena en el hockey de pasto. Fueron campeones continuos desde 1928 hasta 1960, ganaron las de oro en los Olímpicos con hockey de pasto. Y mientras esto se daba en las disputas olímpicas, el cricket también continuaba. Ya no se jugaban con comunidades religiosas como ocurría en el periodo colonial, sino ya se hacía entre estados o ciudades, ¿no? Pero todavía no tenía este ímpetu que después vamos a ver que es muy parecido a cómo se organiza la Liga de Fútbol Europea, ¿no? La UEFA. Entonces, realmente no tenían mucho, no eran muy populares, realmente no era algo tan redituable, se practicaba sí, porque era algo común a todos y que la mayoría de la población disfruta. Y bueno, obviamente cultivando este sentido de nacionalidad, ya sea cuando tengan partidos con Pakistán en las Copas del Mundo del Cricket o también contra los ingleses, ¿no?
durante todo este tiempo, los indios eran buenos, eran una buena selección, pero realmente es hasta la Copa del Mundo de 1983 cuando ellos se coronan campeones y a partir de ese momento realmente empieza un reinado de los indios, ¿no? En el mundo del cricket. Realmente ellos son el mejor equipo, tienen la selección más grande y, bueno, se vuelven potencia regional y mundial. Y también este periodo coincide con el periodo de liberalización económica. De hecho, es muy importante esto porque a principios de los 80 empiezan a introducirse las televisiones en India. Realmente antes eran muy costosas y muy pocos lugares se tenían, ¿no? Y había un solo canal, el canal del Estado, Doordarshan, y ahí en ese canal del Estado fue que se transmitió la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver esto en televisión como este espectáculo vieron las posibilidades de los empresarios, de nuevo, en este contexto de liberalización económica, inversión extranjera, etcétera, vieron la posibilidad de hacer el cricket un gran producto, pero también a través de la televisión, todos viendo de manera simultánea este juego, pues se dieron cuenta que pues, generaba este sentido de unidad, ¿no? O sea, todo el país se sintió victorioso cuando ganaron esta copa, ¿no? Y bueno, justamente en este proceso de liberalización, el cricket, de nuevo, el hockey ya había bajado un poco de su desempeño, ya no era tan bueno, tardaron como 20 años en recuperarse, apenas en los 2010 empezaron de nuevo a destacar en los Juegos Asiáticos, los Commonwealth Games, y los Olímpicos, y durante todo este periodo realmente el cricket posiciona como el deporte del país, ¿no? Se vuelve un producto muy rentable, las televisoras, los canales deportivos, se empiezan a formar también ligas, ahora sí copiando el modelo europeo, aunque en realidad es más preciso pensarlo en el modelo como de la NFL, o sea, es un torneo nacional, sí traen jugadores de otros países, pero la mayoría siguen siendo jugadores locales y son pues, los equipos por la ciudad, de cada ciudad, ¿no? El equipo de Mumbai, el equipo de Kolkata, equipo de Nueva Delhi. Y bueno, esta asociación se conoce como la Indian Premier League, es una de las asociaciones con más dinero en el mundo, muy parecido a la UEFA. Aunque el cricket es un deporte que realmente se juega en muy pocos países, si uno ve el mapa de qué países participan en las copas mundiales de cricket, simplemente con Pakistán, Bangladesh e India tienes una audiencia potencial de casi 2.000 millones de personas. Entonces, son pocos los países, pero 3 países solos ya tienen una audiencia enorme, ¿no? Y precisamente con todo este crecimiento tecnológico y económico que han tenido, pues más gente lo ve. Lo siguen sus celulares, las apps, las apuestas, ¿no? Todo esto. Obviamente eso también tuvo un impacto en que los jugadores de cricket principalmente se vuelvan celebridades, figuras públicas, pero también pueden entrar a la política, ¿no? Tenemos varios ejemplos de jugadores de cricket que son miembros del parlamento o apoyan a alguno que otro político durante los periodos de campaña, etcétera. El caso más, digamos, exitoso en ese sentido es la foto de abajo. Él es pakistaní, Imran Khan, ganó la Copa del Mundo de Cricket del 92 y 20 años después se volvió primer ministro del país, ¿no? La verdad es que no lo hizo mal en su momento, pero también durante este periodo de los 80 y 90 también significó el ascenso de la derecha hindú en India, ¿no? ¿Esto qué significó? Que se persigue a las minorías, los derechos que los protegían pues también se han ido quitando, muchos casos de discriminación y precisamente el deporte, el cricket, ha sido un espacio muy disputado en este sentido. Mencionaba un poco lo de las jerarquías. El cricket es un deporte que justamente refuerza las jerarquías sociales, es un deporte muy jerárquico en el sentido desde su concepción. En Inglaterra todavía sigue siendo un deporte de las élites. Fuera del sur de Asia es un deporte de élites, en Australia, Inglaterra. Entonces, dentro de India, estas jerarquías también se replican dentro de las comunidades religiosas. Entonces, por ejemplo, en la selección india sí hay jugadores musulmanes, cristianos, dalits, que son una minoría muy discriminada, muy desprotegida, pero cuando ha habido escándalos o algún jugador musulmán ha sido señalado por alguna cuestión, realmente no hay una defensa, ¿no? Los jugadores no salen a defender a su compañero, pero sí lo utilizan esta idea de la selección nacional para apoyar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Lo mostré justo en esta imagen del principio.
cuando hubo unos ataques entre Pakistán e India en 2021, la selección india salió con sus gorras militares, ¿no? Justamente como en respeto a los soldados indios que habían perdido la vida en esta situación. Y también cuando hubo una manifestación contra el gobierno por una huelga de los campesinos, también la selección salió como en defensa del gobierno, ¿no? Entonces sí es una idea de la nación, pero es una idea de la nación desde el Estado y también desde una idea de una mayoría hindú, que es lo que debemos que proteger. Realmente las minorías, en ese caso, dentro del discurso, pues no importan tanto, ¿no? Y bueno, hasta ahorita pues ha seguido esto. Justamente fue la Copa Mundial de Cricket hace poco, donde ganó Sudáfrica, por cierto. India quedó segundo lugar. Y bueno, también India es conocido por las películas, por Bollywood, y de un tiempo para acá, también como de 20 años para acá, pues se han hecho varias biopics, ¿no? O películas que versan sobre el deporte. Estas son algunas de las más populares y más recientes. Las tres primeras las podemos encontrar en plataformas, en Netflix o en Amazon Prime, igual que la de Maricom. Como vemos, también pues, hay otros deportes, ¿no? Me enfoqué en el cricket y el hockey justamente por ser deportes de equipo, entonces funcionan muy bien como para reforzar esta idea, ¿no? De la comunidad, de la nación, promovida desde el mismo estado, pero pues obviamente India también ha destacado en otros deportes, ¿no? En el boxeo, en la lucha libre, que es un poco de lo que van estas dos biopics que se ven abajo, la de Maricom y Dangal. Y bueno, hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias. No, no se escucha. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su intervención. Ahora pediríamos al doctor Arturo Ruiz Ruiz Sánchez, presidente de la Asociación de Hechelería de la UNAM, por favor también pudiera compartirnos su punto de vista sobre el deporte y las identidades nacionales. Sí, muchas gracias. Bueno, pues coincide mucho con los elementos que se mencionaron hace un momento. Y bueno, pues yo creo que la base, el sustento para que la charrería sea considerada como un elemento de identidad nacional es que nace, ¿no? Se desarrolla en nuestro país de manera natural. Es decir, eh, en América ya existía el caballo, pero después se extingue y hasta la conquista, pues regresa el caballo a América. Entonces llega el caballo a un ambiente, a un ecosistema donde puede desarrollarse, donde se puede dar la ganadería. Porque cuando se extinguen estos caballos prehistóricos que eran más chiquitos, tal, bueno, se dieron algunas condiciones climáticas que no permitieron su desarrollo, pero cuando los españoles los traen de regreso, sí había condiciones propicias para que se desarrollaran y ocurre de manera natural, digo, por un lado propiciado por el hombre como una actividad de ganadería y por otro lado de manera natural se empieza a dar, ¿no? Entonces, eh, en aquel momento, bueno, pues a los indígenas, a las personas oriundas de nuestro país, les llama la atención el caballo, tenían facilidad para montar y para domarlo, para comunicarse con el caballo, pero estaba prohibido. La corona española consideraba que era peligroso. Me sonó mucho lo que se comentó hace un momento porque tiene mucho que ver con la conquista y con la influencia de naciones extranjeras, ¿no? Entonces estaba prohibido que los indígenas montaran a caballo, porque en aquel momento, pues la caballería era una parte importante del ejército, de la milicia, y era un elemento para poder tener el control de un lugar o para que ocurriera una revuelta, ¿no? Que se resistieran a la conquista. Entonces estaba prohibido, pero pues los españoles empiezan a desarrollar actividades económicas en nuestro país, empieza a crecer la ganadería y era imposible manejar numerosas cientos de miles de cabezas de ganado sin tener peones, sin tener trabajadores que pudieran montar a caballo. Entonces, a finales de 1500, principios de 1600, se solicitan permisos por españoles para que los indígenas pudieran montar. Se da todo un debate y se otorga primero un permiso para, dependiendo de la fuente, varía un poco el número, pero dicen que era entre 16 o 30 indígenas que tenían el permiso para montar, pero había una condición. No podían usar ni la silla ni el freno que usaban los españoles.
no podían usar ni la silla ni el freno que ya existía. Entonces, los indígenas para poder montar tuvieron que diseñar y fabricar sus propias sillas, su propio freno, y ahí nace la silla charra y el freno charro. Entonces, si bien, por supuesto, tiene antecedentes de otros países, o sea, vieron cómo era la silla de los franceses, cómo era la de los ingleses, etcétera, pues desarrollaron una silla útil para el uso que se le iba a dar en México, ¿no? Para el uso del ganado. Por eso la cabeza de la silla charra es más amplia y ahí se puede apoyar la soga para jalar a los toros para uno para otro lado, etcétera. Y tiene unas cantinas atrás, que son unas bolsas donde podía guardar cosas la persona en las largas travesías en el campo, etcétera. Y ese es el origen. Había una necesidad en la vida diaria, en el campo de nuestro país, dan el permiso y les obligan a desarrollar sus propios implementos. Entonces empiezan a hacer algo aquí, algo de nosotros, algo propio del mexicano, y también empieza a desarrollarse la vestimenta. Las sogas se hacen con el ixtle y la lechuguilla, que el ixtle es la fibra del maguey. Entonces, con materiales de nuestra región empiezan a hacerse los implementos que necesitaban, de la silla, de la soga, de la ropa, de toda la vestimenta del charro, en aquel momento no existía esa nomenclatura, ¿verdad? Pero empieza a desarrollarse. Y de acuerdo a las habilidades que desarrollaba cada uno de los indígenas, empezaba de manera natural a hacerse una competencia. Y veían quién podía lazar de mejor manera a los toros y quién podía meter algún grado de dificultad y empezar a florear la red, hacer figuras con la soga para poder lazarlo y a jinetear yeguas, a jinetear toros, a entrenar a tu propio caballo para que hiciera lo que tú necesitabas que hiciera de la mejor manera. Entonces empieza a desarrollarse aquí en México al mismo tiempo que las haciendas. Todo esto pasa, el inicio de la charrería es en Hidalgo, ¿no? Se le llama, al estado de Hidalgo se le llama la cuna de la charrería, eh, porque ahí es donde empieza a desarrollarse todo esto, ¿no? Entonces, esto empieza, les decía, a finales de 1500, principios de 1600, y por ahí de 1800, a finales de 1800 ya se desarrolla como deporte, pero ya tenía toda una historia social y económica en el desarrollo del campo mexicano, y ya se forma como deporte mucho tiempo después. Entonces, aquí nace, aunque tenga antecedentes de todo, del sombrero, de la silla, etcétera, del uso del caballo, en el exterior, el estilo propio de la charrería mexicana se desarrolla aquí. Y entonces termina siendo algo nuestro, algo que es motivo de orgullo de los mexicanos de campo, que lo identifican así hasta nuestros días, ¿no? Esto empieza a crecer y ya eh, en 1900 se decreta el Día del Charro el 14 de septiembre, ligado a las fiestas patrias, ¿no? Entonces está el 15 de septiembre que festejamos la independencia, y el día 14 oficialmente por decreto presidencial es el Día del Charro, y también se le denomina el deporte nacional por decreto presidencial. Entonces van ligando esto, ¿no? O sea, no es que se buscara algo para hacerlo propio como una especie de propaganda, sino que se desarrolla de tal manera, se gana ese lugar y entonces se le reconoce ese lugar que se ganó la charrería. Y esos son los antecedentes, de ahí viene esta parte de la identidad nacional ligado a un deporte y a una actividad económica y cultural que es la charrería. Muchas gracias, doctor Luis Sánchez. Bueno, ahorita ya nos comentó usted qué es, cómo se desarrolla la charrería y este inicio de declarar el Día del Charro. ¿Y nos podría comentar cuál es el estado actual de la charrería, dado el desarrollo de las comunidades urbanas? Sí, muchas gracias. Es muy interesante porque pareciera que es cosa del pasado, ¿no? Ahora que hay un enorme desarrollo urbano en nuestro país y ya hay una migración de la población rural hacia las ciudades, pareciera que es algo del pasado, que es algo que ya no se practica o que va eh, de bajada, ¿no? Que disminuye la frecuencia de su participación o de su popularidad o del conocimiento.
Yo creo que no es así. Tal vez en la mayoría de las personas en las ciudades no lo conocen o lo que saben de charrería lo ven en las películas, en películas antiguas, pero actualmente, si vemos el número de afiliados en las federaciones deportivas a nivel nacional, por muchos años la federación que tenía el número uno en afiliados, en personas que practicaban ese deporte de manera formal, era el taekwondo. En el año pasado, la charrería ya lo rebasó. La charrería en este año es la federación con el mayor número de afiliados a nivel nacional. Ningún otro deporte tiene más personas federadas que la charrería actualmente. Eh, de acuerdo a estimaciones de la FAO, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, México el año pasado es el segundo país del mundo con más caballos. Es una estimación, no hay un censo con precisión de cuántos equinos hay, pero se estima que el país del mundo con más caballos es Estados Unidos con 10 millones y medio y México es el segundo lugar con 6.4 millones. Entonces, tenemos el número más alto de charros federados de toda la historia. Tenemos charros federados en todo el país y en todo el sur de Estados Unidos. Y se considera que México es el segundo país del mundo con más caballos. Entonces, es vigente. Es algo que está vigente, es algo que se practica. Digo, no andamos a caballo todos los días ni andamos vestidos de charros de manera cotidiana, pero aquí estamos. O sea, sí es algo que se hereda de generación en generación, es una cuestión familiar y ha ido creciendo. Se ha ido desarrollando a tal grado que ya varios equipos charros ya funcionan como un equipo deportivo profesional con patrocinadores, con empresas grandes que los patrocinan, que financian a los equipos con los caballos, con el ganado que se usa, con apoyo económico para los charros, para que puedan dedicarse de tiempo exclusivo a montar. Y entonces, para poder cuidar, alimentar, ver la salud de los caballos, hay una enorme industria paralela a la charrería de veterinarios, de artesanos, de personas que se dedican al cuidado diario de los caballos, de transporte, porque como cualquier otro deporte, pues si nos invitan a charrear a pueblo, pues tenemos que transportar los caballos, todo. Y luego ese equipo que nos invitó viene y nos visita a nosotros, entonces hay transporte y un fenómeno asociado. Por ejemplo, ahora, esta semana precisamente, se inaugura el Campeonato Nacional Charro, que va a ser en San Luis Potosí. Participan más de 100 equipos eh, y los estados de la República habitualmente les interesa mucho ser sede de este campeonato porque es un mes y medio de competencias, 4 competencias al día, de charros y de mujeres con escaramuzas. Y la derrama económica en el estado, en la ciudad que es sede, es importante. Vienen todas las familias, viene toda la afición, se llenan los lienzos, los estadios para ver las charreadas y la ocupación hotelera y de transporte y de alimentos, pues se ve beneficiado como cualquier otro evento cultural que tenga mucha afluencia de personas. Entonces hay toda una implicación actual del desarrollo de la charrería y yo creo que va creciendo cada vez más. Tal vez el, algo que apuntala a esto es que en 2016 la UNESCO le otorga a la charrería el reconocimiento, la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso se da en 2016 a la rienda charra y a la charrería. Entonces es algo vigente, es algo que vale la pena fomentar y que sigue aquí, ¿no? Aunque no esté tal vez tan visible, pero sigue aquí, se practica en el campo y se practica en las ciudades. Qué importante dato, porque pudiera parecer entonces que con el desarrollo de las comunidades y las zonas urbanas pudiera haber disminuido la práctica de la charrería, pero este dato es muy importante, el saber que tiene el mayor número de afiliados, que tiene el mayor número también de caballos México y que va creciendo el desarrollo y la práctica de la charrería. Doctor, también una pregunta también en este momento. Ya en la actualidad, ¿qué papel puede jugar la charrería? Con los datos que usted ya nos proporcionó, ¿qué papel puede jugar la charrería en la construcción de una identidad nacional en nuestro país? Sí, muchas gracias. Yo creo que es algo muy importante. Yo eh,
Digo, la respuesta habitual para esta pregunta es ¿qué puede aportarle a los jóvenes, a las personas, información sobre la historia de nuestro país, ¿no? La revolución se dio a caballo. Si ustedes ven fotos de Zapata, es un charro perfectamente vestido, con una silla charra, él y todas las personas que lo seguían, igualmente en el norte. Ahí es menos la aplicación tal cual de la charrería, pero también se da a caballo. Antes, en la batalla de Puebla, por ejemplo, el 5 de mayo, un grupo de indígenas ayuda al ejército a pelear y en algunas crónicas se dice que el ejército francés se sorprende por el uso de la soga como arma, ¿no? Estaban los cañones, llegaban eh, a caballo, lazaban los cañones, se apoyaban a cabeza así, derribaban el cañón y ya no lo podían usar. Entonces les llamó la atención ese tipo de implementos. Entonces la charrería sirve para hablar un poco de nuestro pasado, para hablar un poco de nuestra historia, eh, para conocer las artesanías y los materiales que se usan en México. La charrería está ligada al cine. Hay poesía, hay literatura charra. Si ustedes ven los de abajo, una obra que habla mucho de charrería es eh, Los bandidos de la hoja, ¿no? Que habla de cómo se daba la, la, la dinámica en las haciendas y en los pueblos en la época de la Revolución, iba ligada a toda la práctica de la charrería. Eh, Hay poesía, hay un poeta Delfín Sánchez Juárez, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que tiene varios poemas. En uno se menciona, hay una frase que es icónica, que la usamos mucho nosotros, que dice que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorarlo, ¿no? Entonces tenemos liga con muchas cosas culturales, pero en la actualidad, a mí lo que más me preocupa, doy clase en la UNAM, tengo mucho que ver con los jóvenes. Creo que los jóvenes actualmente viven la vida a través de una pantalla. Viven la vida con ciertos elementos artificiales, eh, sin experimentar realmente lo que es la naturaleza. El convivir con un caballo en el campo te da elementos de madurez y de formación integral que no puedes adquirir con elementos tecnológicos. Tú puedes comprarte como medio de transporte un coche, una moto, si se descompone o lo manejas mal, pues le cambias la pieza, lo arreglas y se acabó. El caballo no puedes hacer eso con un caballo. Con un caballo tienes que aprender que es tu compañero, es tu amigo, lo tienes que entender, tienes que cuidar su salud, no le puedes exigir de más. Para comunicarte con él tienes que hacerlo de una manera inteligente y respetuosa. Si tú eres agresivo con el caballo, vas a recibir eso a cambio. Entonces tiene una formación muy importante y es algo nuestro. Es decir, tú sales al campo, al caballo y entiendes por qué la vida inicia cuando sale el sol y termina cuando el sol se pone, ¿no? O sea, no hay algo artificial en el campo, no puedes prender la luz y decir, bueno, vamos a seguir trabajando a las 11 de la noche, eso no se puede. Entonces, creo que hay una parte muy importante que nos brinda, o sea, nos daría un conocimiento de cómo es nuestro territorio y nos daría una formación adicional. Por ejemplo, el reglamento charro eh, te sanciona si no vienes bien vestido. Hay colores que no puedes usar. El uso del traje de charro está muy bien especificado qué traje puedes usar para montar, qué traje usas de gala. Eh, no puedes estar en un espacio descubierto sin sombrero. Solo usas el implemento del barbiquejo, que es una tira de cuero para que no te caiga el sombrero. Solo lo usas si estás montado. Entonces hay muchos elementos de respeto al traje nacional que están sancionados. Si tú lastimas a tu caballo, se te sanciona. Si lastimas a los animales en la charreada, se te sanciona deportiva y económicamente. Tienes que pagar si lastimas a un animal, porque una charreada al final no tiene una finalidad de ejercer daño, son faenas de control del ganado y hasta ahí. Entonces, si nosotros pudiéramos transmitirle a los jóvenes estos principios que vienen de la charrería desde nuestra historia, de respeto, de tradición, de cuidado con los animales, creo que fomentaríamos el, el, el amor a nuestras tradiciones y, y fomentar valores que son necesarios hoy en día. Entonces creo que puede aportar mucho a la charrería
y puede enseñarnos muchas cosas. Actualmente también los jóvenes, cuando ven la vida a través de una pantalla, tienden a otorgarle cualidades humanas a los animales o a las cosas. Eso se le llama antropomorfismo o personificación, ¿no? O sea, le hablan a sus mascotas. Hay una crítica ahora de que tratan a los perros o a los gatos como si fueran humanos y fueran sus hijos, le hacen daño a los animales, ellos también eh, forman relaciones patológicas. Y si pudieran estar en el campo y ver cómo se comunican los animales y cómo conviven en vida libre, tendrían una idea más clara de cómo son las cosas en la naturaleza y por qué la charrería es como es y por qué fue tan importante para el desarrollo de la historia de nuestro país. Entonces creo que tiene muchas ventajas. Creo que esta parte de la identidad nacional es buena, es positiva para todos, genera un sentido de integración de la comunidad que se está perdiendo por las redes sociales, ¿no? Porque detrás de una pantalla, detrás del anonimato, es muy fácil agredir, es muy fácil criticar puntos de vista distintos, y yo creo que fomentar el nacionalismo a través de la charrería puede ayudarnos a esto y a muchas otras cosas en este sentido. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a esta consulta y partiendo del orgullo como mexicana de que la charrería sea considerado por la UNESCO un patrimonio inmaterial de la humanidad. Sumando esta pregunta a la maestra Fernanda, en la actualidad, ¿qué papel puede jugar, en este caso, los deportes nacionales en la India en la construcción de una identidad nacional? Sí, bueno, realmente creo que en esta etapa ya es una etapa más como de reforzamiento en sí, ya no hay, o sea, queda muy clara la identidad, o sea, la historia del cricket y cómo va permeando en el subcontinente, también cómo lo utilizaron dentro del mismo movimiento nacionalista de independencia. Entonces es algo que ya, digamos, como desde el principio del Estado indio moderno ya existe, ¿no? Entonces ya es algo que está muy afianzado. Había mencionado, ¿no? Que primero había sido el hockey de pasto, como el que le daban más apoyo, más visibilidad, pero ya cuando el cricket empieza a crecer, ya en su desempeño como selección y ya después le empiezan a ver lo redituable como producto, pues son cosas como que, digamos, se van amontonando, ¿no? O sea, sí es la identidad y también es un producto, un poco relacionado con esto de las pantallas, pues es gracias a toda esta difusión de tecnología que ha ocurrido en India en los últimos 15 años que pues ya todos pueden seguir como sus partidos de cricket en la tele, en su celular, ¿no? Cuando van en el transporte público o en los pueblitos, que pareciera que están como muy comunicados, pero realmente no es así. Pero realmente el problema actual con el deporte en este caso en India, pues son estas cuestiones chauvinistas, ¿no? De identidad, lo que había comentado un poco del nacionalismo hindú, que es una fuerza muy tóxica. A ver, sí es cierto que India es un país de mayoría hindú, o sea, el 80% más o menos un país de 1.200 millones de personas, la mayoría sí practican el hinduismo, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que debas dejar a las minorías de lado que deban ser perseguidas o se tienen que ajustar, ¿no? A este modo de vida que se impone desde el hinduismo. O sea, cuando hablo de las minorías, la minoría musulmana, que es la más grande, estoy hablando de 180 millones de personas. O sea, que serían la población de un país en cualquier otro lugar del mundo, pero adentro de India son una minoría. Entonces no son números tan pequeños, o sea, la verdad es que son grupos muy grandes de gente, esto sin contar a las minorías cristianas, a las minorías tribales que se encuentran en ciertas regiones del país, etcétera, ¿no? Y aparte un poco la tensión cultural norte-sur de India, que también tiene algo que ver ahí. Entonces, realmente el problema ahorita con el deporte es que se ha vuelto un vehículo, especialmente el cricket, como este vehículo un poco tóxico de imponer las políticas de la mayoría sobre las minorías y cómo se tienen que ajustar a ellos. Ha habido varios casos en India recientemente a nivel local, o sea, los niños echándose sus retas en el baldío de su colonia y así, porque uno de los niños es musulmán y es muy bueno jugando y entonces su equipo va ganando, entonces lo golpean y lo echan y entonces ya no puede jugar cricket con ellos y así como ese hay decenas de casos a lo largo y ancho del país, ¿no? Esto que había mencionado este jugador musulmán, creo que lo habían acusado de corrupción o algo así, y ninguno de sus compañeros con los que jugó por años, salen a defenderlo,
pero sí salen a agradecerle a las tropas y a rememorarlos por lo que está pasando con lo que hubo con este intercambio bélico con Pakistán recientemente, ¿no? Entonces, hay que desmantelar muchas cosas, digamos, el deporte va a ser una de esas, pero más que nada es cuestionar y ver, pues, qué hay después de la derecha hindú, ¿no? Porque al final ya se ha vuelto la fuerza hegemónica del país, el partido actual, el Bharatiya Janata Party, tiene 10 años que está en el gobierno y va a seguir, o sea, todavía va a seguir 5 años, si no es que más. Entonces, sí hay un punto de crisis muy fuerte democrático y digamos dentro del tejido social de la nación. Y por supuesto, esto ha tenido y va a tener consecuencias, ¿no? Dentro del desarrollo y el fomento del deporte adentro de India. Muchas gracias, maestra. Pues como vemos, esta identidad y efecto e influencia del deporte en la identidad nacional tiene diferentes aristas, como estamos aquí planteando lo que la charrería representa para México, como en este caso el cricket y el manejo que se tiene ya más político, ¿no? Con el deporte. Una última también, bueno, una pregunta más que tenemos y sería el enfoque que también pediría a los dos ponentes. ¿Cómo consideran ustedes en la última década el papel que han tenido los medios de comunicación en el fomento e incremento de sentimientos nacionalistas con relación al deporte? Aquí, a ver, la maestra Fernanda, por favor, para cerrar ya el tema con... Sí, claro. Bueno, un poco relacionado, y digo, también lo podemos trasladar a lo que vemos en México. Bueno, realmente sobre charrería, pues apenas ahora estoy aprendiendo sobre ella, pero si lo pensamos un poco en la Liga Mexicana del Fútbol, cómo se ha transformado, la Liga MX, todo esto, pues obviamente los medios, ¿no? El matrimonio de los medios de comunicación, la idea de los productos, de la mercancía, o sea, todo este consumo que existe alrededor de los partidos. Y esto aplica tanto para México como para India, ¿no? Que si te compras la playera oficial, que si ahorras y te vas de viaje a ver la Copa del Mundo o los torneos, etcétera. Y pues obviamente los medios de comunicación, pues ganan, ¿no? Con todas estas vistas y actualmente también pues con las redes sociales, con las aplicaciones, pues todo esto, ¿no? Les da interacciones, les da likes, entonces pues eso incrementa su visibilidad y pues los medios ganan posicionándose como las plataformas, obteniendo derechos exclusivos de transmisión, ¿no? Que es algo que también hemos visto en el caso de los Juegos Olímpicos. Entonces fomentan esta idea de, o sea, como se empieza a asociar más cierto deporte o ciertos equipos con ciertas naciones o con ciertas comunidades. Y de nuevo, un poco también relacionado con lo que mencionaba el doctor, pues también dentro de estas redes sociales, cuando el equipo pierde o algún jugador pues, comete un error, pues también digamos el linchamiento mediático, ¿no? O el linchamiento en las redes, los atacan, los amenazan, los insultan. Entonces, digamos, hay una gran presión de visibilidad que ha fomentado un poco los medios de comunicación, ¿no? De la misma manera, esta transmisión de canales 24 horas de puros deportes. Así como tenemos aquí de fútbol, pues en India también hay como 3, 4 canales que son 24 horas cricket, ¿no? Y repitiendo partidos, etcétera. Entonces, sí, ha sido un matrimonio muy conveniente en general, creo que tanto para los medios como para las asociaciones deportivas y pues, justo, ¿no? Jugándole al nacionalismo, ¿no? Cuando se trata de torneos justas internacionales o simplemente los equipos locales, regionales, como vemos, ¿no? La Premier League, la Liga MX y, bueno, la Indian Premier League en el caso del cricket. Sí, Maestra Fernanda, muchas gracias. Le pediría al doctor Arturo Ruiz Sánchez su intervención a muchas este gracias. tema. Sí, pues en la experiencia de la charrería, pues yo creo que como todo hay cosas positivas y negativas. La parte negativa para nosotros hay dos cosas. Uno, empieza a crecer los campeonatos estatales y el nacional charro y hay un interés en difundirlo. Entonces, lograr los contratos con las televisoras fue complicado. O sea, las televisoras abiertas pedían un número de espectadores que pues no lo alcanzaba la charrería. Entonces, era muy difícil conseguir que las televisoras abiertas transmitieran los juegos. Solamente en canales locales del Estado de México o de Jalisco había una transmisión, ¿no? Pero eran solo de un estado. Después se logró que fuera una transmisión por pago por evento. Entonces, estas televisoras de paga,
tú tenías que contratar el servicio, pagabas y terminaba siendo algo elitista. Entonces, muchos de las personas que siguen a la charrería, pues son personas de campo que a veces no tienen ni contratado ese sistema. Entonces terminaba aislándose un poco la difusión. Una vez que vienen esa fue una parte negativa, y entonces vienen las redes sociales y a la federación se le ocurre pedirle establecer como obligatorio que todas las competencias formales se transmitieran en las redes sociales de cada unión, de la Unión de Asociaciones de Puebla, de Chiapas, de cada estado, ¿no? Y a través de la página de la federación, de Facebook, de YouTube, etcétera, las competencias de manera abierta. Y entonces el número de asistentes, de personas que la estaban viendo, creció muchísimo. Y ahorita las transmisiones de las charreras superan por ejemplo, las del fútbol soccer. La gente ve los partidos de fútbol soccer en la televisión abierta o en la televisión de paga. En las redes sociales, nosotros tenemos muchos más, tenemos miles de seguidores que ven las charreras en vivo o en las repeticiones gracias a las redes sociales. Entonces, esa fue una parte positiva, porque ya uno va a los lienzos y ve a los niños, a las personas, ya sea en una tele que montan ahí en el lienzo donde van a comer, o cada quien en su teléfono está viendo la competencia. Entonces, eso fue muy bueno. La parte mala, lo negativo que tuvimos fue que hubo difusión de, como todo, ahí está la manera correcta y la incorrecta de hacer las cosas. De repente, si por ahí alguien lastimaba a un animal, pues decían todos, lo generalizaban, ¿no? Todos los charros lastiman a los animales y había una imagen distorsionada de lo que hacemos sin conocer el reglamento, sin conocer las sanciones y la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces había que estar explicando, no, miren, eso estuvo mal, fue un caso aislado, hay personas que lo hacen, pero está mal. Lo que busca la federación y la charrería organizada formal es que eso no pase. Entonces nos metimos en un debate ahí muy complejo que es difícil convencer a las personas que no conocen de esto que se busca respetar a los animales y cuidarlos, ¿no? Entonces, hemos tenido cosas buenas y cosas malas en cuanto a los medios de comunicación, y el obstáculo, diría yo, es que para los medios de comunicación, si no es negocio, no hay difusión. Entonces, gracias a las redes sociales, podemos difundirlo, podemos hacerlo bien y empezar a difundir lo que sí es correcto. Y vamos por ahí, creo que es un fenómeno relativamente reciente y aún no tenemos toda la experiencia para conocer el impacto, pero creo que a la charrería le ha ayudado poder difundirlo en redes sociales. Le agradecemos de verdad su participación. Quisiera saber, ya estamos en los últimos minutos, nos quedan 6 minutos de transmisión. Si no tuvieran también algún comentario más para cerrar ya la participación en este tema. Mm, Pues sí, ¿no? O sea, estar como muy pendiente, o sea, como, ahora sí como ver, ser conscientes de cómo estamos viendo, ¿no? Y cómo, por qué los espectáculos ocurren de cierta manera, por qué se hacen ciertos gestos, y decir, o sea, qué tanto hay de la política dentro del deporte, ¿no? Por ejemplo, está el caso indio, que es un caso como muy explícito de performatividad nacionalista, como un uso muy nacionalista, pero realmente pues, lo que hemos visto, ¿no? En los Juegos Olímpicos, los escándalos, así realmente se habla de separar como la política del deporte, pero el deporte actual moderno en sí, como se concibe, pues está muy cargado de nacionalismo y por ende está muy cargado de política. Por eso en los Olímpicos se siguen enviando selecciones nacionales, ¿no? No son jugadores que cada quien va por su lado, se organizan como quieran y compiten entre ellos, ¿no? Es la selección mexicana, la selección india, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, simplemente prestar atención a eso, también ser conscientes como de la dimensión de espectáculo y económica que tiene, ¿no? Creo que la Liga Mexicana de Fútbol es un ejemplo muy claro de, o sea, este exceso de negocio y cómo ha perjudicado, ¿no? El desempeño del deporte y de los equipos en general. Entonces, más que nada sería eso. Bueno, gracias. Y de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor Arturo, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, pues nada más decir que en efecto el desarrollo del deporte cuando se da a nivel de toda una colectividad, pues va de la mano con el desarrollo de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la charrería nace como un deporte para hombres. En los 50, 1953 más o menos nace la escaramuza, era un grupo de niños y niñas que hacían figuras en el lienzo parecido al nado sincronizado. Después se formaliza que
ahí iba a ser la participación de la mujer y no se le reconoce por federación hasta 30 años después, cuando un presidente arquitecto de la UNAM lo reconoce y le renuncia a todo su consejo directivo por estar en contra de que se reconociera la participación de la mujer deportivamente de manera formal. Y el presidente de aquel entonces dijo, pues ni modo, nombro un nuevo consejo que me apoye y que apoye a la mujer. Y ahora estamos dando un siguiente paso, porque era hasta ahorita así es formalmente. Los hombres hacen las suertes de hombres, las mujeres la escaramuza, pero ya hay muchas mujeres que quieren hacer las suertes de hombres y ya hay equipos de charras que jinetean toro, que lazan a caballo, que hacen todas las suertes de los hombres, pero aún no está reconocida. Entonces, pero ya hay equipos y hay varios lienzos en el país que hacen sus torneos informales, permitiendo la participación de la mujer. Entonces, si queremos que el deporte tenga esta influencia nacionalista, tiene que ir evolucionando junto con las sociedades, ¿no? Entonces, estamos nosotros en ese cuidado de cuidar la tradición, de mantener las tradiciones y aparte evolucionar junto con la sociedad. Yo creo que es algo muy bueno. Y nosotros también en la UNAM tenemos charras, ¿no? Que ya participan con nosotros en competencias amistosas. Gracias. Muchas gracias, doctor, y ojalá pronto también haya un equipo de mujeres haciendo suertes también de hombres, siempre en la UNAM, fomentando la igualdad, y eso es muy importante. Y qué bueno que ustedes también están permitiendo que las mujeres participen en estas suertes de hombres. Pues no me queda nada más que agradecer. Estamos ya a 2 minutos de terminar nuestro tiempo. Agradezco a la maestra Fernanda Ramírez, al doctor Arturo Ruiz Ruiz Sánchez su participación en estos conversatorios en línea, los valores del juego limpio, con el tema el papel del deporte en la construcción de identidades nacionales. Muchas gracias. Y nos vemos mañana, los esperamos también para toda la audiencia, ¿no? A martes 15 con el rol de la familia en la pasión deportiva de las infancias. Hasta mañana y muchas gracias por apoyarnos y su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.